Pero mire, hablando del recorte de los gastos y sobre todo lo que mencionaba Gonzalo, que pues está lo que dijo la secretaria, la vocera de la Casa Blanca sobre la ópera trans, y pues el presidente Donald Trump, desde que se posesionó, dijo: en Estados Unidos hay dos géneros, hombre y mujer, punto, no hay nada más, se acabó que hay. ¿Cuántos géneros supuestamente hay, Lucas? No, son varios, Camila, pues tanto que acuérdese que esto ya es LGBTIQ más, exactamente, para que ahí se sientan todos representados. Claro, pero entonces el presidente Petro dijo: acá en Estados Unidos, punto, dos, y se acabó, no hay más. ¿Eso qué implicaciones tiene? Porque pues sí se ha venido haciendo un trabajo de muchos años de organizaciones de la sociedad civil tratando de proteger derechos de esa comunidad LGBTQ+. Y por eso, pues yo, que entiendo poco del tema, he querido llamar a Edurne Balmori, que es la directora ejecutiva de The Trevor Project en México, que ha venido trabajando pues sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+, y le quiero dar la bienvenida, directora Balmori, para que nos explique esto qué implicaciones tiene, porque yo le confieso que soy una ignorante al respecto. Entonces, que un presidente diga: hay dos géneros y punto, en Estados Unidos son dos y no más, ¿qué efectos tiene sobre esa comunidad? Bienvenida a Blue Radio. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, un gusto saludarles. La implicación más grande que tiene es el mensaje directo que manda en cuestión de un impacto directo a la salud mental de las juventudes. Personas que hoy en día sienten que el lugar en donde viven ya no es un lugar seguro, que sienten que su identidad ya no es reconocida. Entonces, eso tiene un impacto directo en la salud mental de esas personas, y eso es justamente el trabajo que hacemos en The Trevor Project. Somos la organización líder en intervención de crisis y prevención de suicidio para todas las juventudes LGBTQI+, y les puedo compartir, por ejemplo, un día después de las elecciones, 6 de noviembre 2024, las líneas que tenemos de ayuda, de apoyo en Estados Unidos, que funcionan tanto de manera digital como por teléfono, las líneas tuvieron un aumento récord de 700% en la solicitud de un servicio de crisis. Justo lo que ofrecemos es un servicio de atención en crisis, en donde si tú eres una persona LGBTQI+, persona joven que estás atravesando alguna crisis de cualquier tipo, nuestro servicio te atiende 24 horas, 7 días de la semana, y te ayuda a contener esa crisis. Ese es el servicio principal que ofrece el Trevor Project, poder dar esa ayuda a las personas, y sin duda este tipo de cosas crea una gran necesidad de un servicio como el que tenemos, pero sin duda también afecta a todas las personas que nos buscan. Sí. Directora Balmori, aparte de ese impacto psicológico del que usted nos habla, me gustaría que nos comentara cuáles podrían ser las implicaciones en términos burocráticos o prácticos. Por ejemplo, a la hora de expedir pasaportes en Estados Unidos ya hay documentos en donde se pone no solamente hombre y mujer, sino que hay una casilla para hablar de otro género. O a la hora de solicitar un empleo, que le revisen a uno, pues si uno es, no sé, travesti o si tiene inclinaciones sexuales o homosexuales, que se luchó tanto en Estados Unidos para que la gente no fuera bloqueada por sus inclinaciones sexuales. ¿Esto qué implica en Estados Unidos en este momento? Eso implica básicamente un retroceso en muchas maneras, pero si bien implica un retroceso, también implica generar nuevas barreras. Es decir, va a generar nuevas barreras para personas que estén en su momento de transición, va a generar barreras para personas que estén en el proceso de sus papeles, por ejemplo, que quieran acceder a un trabajo. Probablemente eso genere barreras en donde se vaya poniendo cada vez más difícil el poder acceder a las mismas oportunidades, que en sí es en realidad lo que se busca. Cuando se hablaba también como de no hacer ninguna distinción y poner las cosas simplemente por habilidades, ¿no? Porque el presidente también lo mencionó así, al final eso también conlleva que podamos entender la diversidad, porque si bien todas las personas buscamos la finalidad de que tengamos acceso a las mismas oportunidades sin una distinción, más que un mérito, por ejemplo, o sea, que no se fijen en ninguna otra cosa, eso conlleva entender que no todas las personas empezamos desde el mismo lugar y que no todas las personas tenemos la misma situación, y eso es entender la diversidad. La diversidad conlleva muchísimas cosas, hay diversidad en maneras de pensar, en maneras de ser, en diferencias de edades. La diversidad no solamente es una comunidad o un grupo, una población en específico. Entonces, pensar que poner barreras a un grupo en específico puede ser beneficioso, pues por supuesto que no, y lo vemos en todos lados, ¿no? La diversidad es realmente lo que enriquece nuestra vida, la diversidad es lo que enriquece la manera de pensar, enriquece tener nuevas ideas, poder crecer, y entonces es un freno a incluso poder avanzar
a que todas las personas puedan avanzar de la misma manera. Claro. Señora Balmori, yo sí le quiero preguntar sobre la autocrítica que se debe hacer del movimiento, de los movimientos que defienden a la comunidad LGBT, porque uno pensaría que en el discurso que tenía Kamala Harris, por ejemplo, en medio de la contienda electoral contra Donald Trump, la defensa de estos grupos iba a calar en el electorado, y no fue así. Y dicen algunos que tal vez el nivel con el que se hablaba de estos temas, tal vez el extremismo de lado y lado, pasó factura. ¿Cuál es la crítica que se tiene que hacer cuando se habla de la defensa de los derechos de los grupos LGBT? La crítica que se tiene que hacer y lo que tenemos que entender es que todos somos seres humanos y todos tenemos el mismo valor y tenemos que tener el acceso a las mismas oportunidades. Si bien esto no es nuevo, porque han habido muchísimos años donde se han puesto varias barreras, por ejemplo, podemos ver de 2018 a 2022 se promulgaron 48 leyes antitransgénero en los Estados Unidos, en 19 gobiernos estatales diferentes, y lo que hacemos en The Trevor Project está centrado en apoyar a las juventudes de todas las maneras que podemos, porque muchas de esas personas hoy en día se sienten asustadas, ansiosas, estresadas y preocupadas, no solamente por el resultado de la elección, sino pensar en su futuro. ¿Cómo va a ser mi futuro en un país donde hoy no me siento una persona segura? Sin duda lo que tenemos que hacer introspección y autocrítica es que nuestro movimiento, nuestra lucha durante muchísimos años y que somos personas que estamos aquí, que no nos vamos a ir a ningún lugar y que sobre todo la unión hace la fuerza. Es momento también de nuestra comunidad de unirnos y dar un gran ejemplo de cómo si trabajamos en el amor y cómo si trabajamos en pensar en los derechos que tenemos como seres humanos, podemos avanzar mucho mejor como sociedad. Porque el hecho de frenar o intentar frenar a una población en específico no es directamente hacia esa población, sino de cierta manera impacta al resto de las personas. Pero mire, señora Balmori, yo le quiero, a propósito de lo que dice mi compañero Gonzalo Lázari, de pues la autocrítica de las comunidades, no de las comunidades, yo diría, sino de aquellos movimientos que han trabajado por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI y el lobby que se ha hecho a nivel mundial, si cabe algún tipo de autocrítica de pronto haber exagerado en el trabajo que les generó un backlash, porque le voy a leer algunos mensajes que nos llegan de nuestros oyentes en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Y no los quiero leer todos, pero hay gente que dice, si los republicanos nos aguantamos esta bobada de los demócratas de todos, todas, todes, todis, y que nos dijeran que teníamos que hablar de alguna forma, pues que ahora se aguanten, que estamos diciendo que hay solo dos géneros, hombre, mujer. Hay otro oyente que acá me dice, mire Camila, no se puede pelear contra la naturaleza, somos hombre y mujer, son los órganos sexuales reproductivos que tenemos, hay que acabar con tanta bobada y demás. Esto pues por leerle solo dos. Entonces yo digo, esa reacción que también se ha generado en la población, que hizo que terminara elegido, por ejemplo, un señor como Donald Trump, que dice, es que acabemos con esto, no más de todas, que ya nos tienen hasta aquí con ese tema. No hay como también una reflexión de la estrategia que se debe utilizar para poder seguir luchando por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Creo que hay un punto muy importante ahí, y es que justamente lo que se está buscando es justamente crear ese caos y esa división, ¿no? Como hay una frase muy importante que es divide y vencerás, ¿no? Y este tema de que hoy todas las personas tenemos la libertad de poder decir muchas cosas es muy buena, pero se nos olvida que también falta una parte de empatía y falta una parte de entendimiento realmente del tema. Porque hablar de dos géneros como mujer y hombre, estamos hablando del sexo, no estamos comprendiendo lo que es el género per se. Ahora, recordar también que los esfuerzos que estamos haciendo para dar a conocer los temas y la diversidad sexual es dar a conocer algo que existe, y si bien pienso que podemos hacer una reflexión en poderlos impartir de una manera más práctica, eso pudiera ayudar, ¿no? Hay muchas palabras, nosotros en Trevor hemos encontrado que, por ejemplo, cuando hablamos de un mundo heteronormado, cuando hablamos de un binarismo, a veces esos conceptos pueden ser complicados para muchas personas. Entonces creo que una autocrítica podría ser la simplificación de esos conceptos para que pudieran entenderse de una manera mucho más sencilla, mucho más clara, como lo es, ¿no? Como en realidad lo es. Creo que ahí pudiera haber
un esfuerzo que se pudiera hacer, pero sin duda el esfuerzo no es una lucha entre lo que yo opino y lo que tú opinas. La solución está en el medio y es lo que no hemos visto como seres humanos. Y sobre todo no vemos, por ejemplo, que todo lo que se está creando está impactando durísimo. En México tenemos a más de la mitad de la población LGBTQI+, considerando el suicidio cada año por temas como discriminación, odio, violencia, que estos temas sin duda empujan. Hay otra crítica que le hacen a los movimientos como el suyo o la agenda que se defiende, y es que no necesariamente están en contra de las ideas, de las defensas, sino de lo que están en contra es que se use el Estado para imponerle esas creencias a los demás. Y le puedo poner 2 ejemplos para que me pueda responder y no lo hagamos muy largo. El tema del lenguaje inclusivo, de hacerlo obligatorio, de hacerlo público, de hacerlo estatal, y 2, por ejemplo, de que una persona pueda decir, oiga, una mujer trans, yo no creo que sea una mujer, no la voy a violentar, pero que la escuela pública y que el Estado a mí no me obliga a reconocerla como tal porque pienso diferente. Entonces, para concretar la pregunta, ustedes pueden hacer esa defensa, pero fuera de la coacción de que el Estado obligue a las personas a que piensen como ustedes. Creo que ahí hay que entender un punto muy bueno en la pregunta. No es forzar a la gente que se piense de una manera, es compartir información para que la gente pueda estar informada del tema, porque la información también puede salvar vidas. Si nos informamos más de un tema, lo podemos entender y junto con el entendimiento viene el respeto. Y entender ese tipo de situaciones es entender cosas básicas de la vida, como lo es entender biología básica, como lo es entender ética, como lo es entender matemáticas, como lo es entender cualquier tema. Entonces no es forzarlo a través de que el Estado obligue a nadie, sino que es cuestión de que el Estado ayude a que haya las mismas posibilidades de las personas de contar con la información certera de los temas que en realidad existen en el día a día y tratar de no cegar a la gente a tratar de vivir en un mundo donde no queramos ver lo que hay al lado, sino más bien entender lo que hay al lado. Eso nos puede llevar a un mucho más avance a tratar de cegarnos a lo que hay en realidad alrededor de nosotros. Pues Edurne Balmori, directora ejecutiva de The Trevor Project, muchas gracias, además por la pedagogía y por esta discusión que, como le digo, yo soy muy ignorante en el tema, entonces como que sí quería comprender el impacto que tenía esta decisión de una política pública de un país muy importante como son los Estados Unidos, de decir aquí solo hay 2 géneros, hombre y mujer, y se acabó. ¿Eso qué impacto tiene sobre la comunidad LGBTQ+, y pues también sobre los jóvenes? Y ha sido muy ilustrativa usted en sus respuestas, así que le agradezco enormemente por habernos regalado estos minutos aquí en los micrófonos de Blue Radio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Pues esta que es una de las organizaciones más grandes que trabaja precisamente pues en ayudar a esos jóvenes que están en ese proceso de transición, y pues sorprendente la cifra que nos dio, que se les multiplicó en un 700% las llamadas cuando el presidente Trump hizo esos anuncios en su discurso presidencial inaugural. Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía.